Buenos días a todos. Vamos a ver si está. ¿Sí? No soy yo, ahora sí. ¿Quieren ir abriendo sus Biblias a Juan, por favor? Juan capítulo 6, es ahí donde vamos a pasar esta mañana el tiempo. Juan capítulo 6. Y quisiera que lo leyéramos juntos. Principalmente nos vamos a enfocar en el versículo 6. Versículo 6 dice: entonces Jesús le dijo: mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo es siempre oportuno. Pero vamos a leerlo todos juntos, y si quiere, por favor, se pone de pie y lo hacemos juntos. Vamos a leer los primeros versículos. Capítulo 7. Después de esto, ¿yo qué dije? 6. No. 6 es el versículo, el capítulo es el 7. Ya 6 pasamos por ahí. Capítulo 7. Ustedes deben entender lo que yo pienso, no lo que digo. Es ahí. Vamos, a capítulo 7, versículo 1. Después de esto, Jesús andaba por Galilea, pero no quería andar por Judea porque los judíos procuraban matarle. Y la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, estaba cerca. Por eso sus hermanos le dijeron: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Porque nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo es siempre oportuno. El mundo no puede odiaros a vosotros, pero a mí me odia, porque yo doy testimonio de él que sus acciones son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo a esta fiesta, porque aún mi tiempo no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Vamos a orar. Oh Santo Padre, Dios, Señor de este universo, Señor de nuestras vidas, es a ti, Señor, que nos acercamos esta mañana a clamar para que nos hables por medio de esta tu palabra, que nos abras el entendimiento, que tu Espíritu haga esa obra de transformar nuestros corazones. Que seas tú, Señor, el que va a dirigir este estudio. Ese es nuestro clamor, Señor. Que hables con autoridad a cada uno de nosotros para que nos muestre, Señor, por medio de la predicación, tu voluntad en nuestras vidas. Si hay en medio de nosotros alguno que hoy no ha creído, Señor, que este sea el día de su salvación. Que puedas transformar ese corazón para la eternidad, como lo has hecho con muchos de nosotros, y esto te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Hoy, como les decía, vamos a tratar el versículo 6. El versículo 6 dice: entonces Jesús le dijo: mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo es siempre oportuno. Regresamos a esas palabras que pronunció nuestro Señor Jesucristo ese día. Y regresamos a ese momento en el que Él fue malinterpretado. Y cómo finalmente, después de haber sido malinterpretado, le gritaron a los romanos: crucifíquenlo. Se alejaron de Él y lo crucificaron, y murió en ese madero. Y lo que hace esta tragedia, una tragedia tan grande y que lo agrava tanto, es que la oposición era de sus mismos compañeros, no solamente hermanos, compañeros que habían estado con él, que habían vivido con él, pero también se opusieron las autoridades, todos los religiosos, los fariseos, los escribas, los saduceos, todos los doctores. Todos ellos lo malinterpretaron y no creían en él. Los hermanos, dice, de los hermanos dice, ni aún sus hermanos creían en él. Y el domingo pasado estuvimos analizando algunas de las manifestaciones generales de la incredulidad y algunas de las causas de la incredulidad. Y hoy continuamos con este asunto, dando algunos principios adicionales a este tema. Observen estos hermanos suyos. Ellos tratan de entender algo que no podían entender, y esa es precisamente la primera causa, la causa fundamental del error y de su problema.
ellos confiaban en que por ser hermanos de Jesús ya lo habían hecho. Pensaron que estaba bien para ellos criticarlo, sintieron que tenían inclusive el derecho de hacerlo, pensaron que si Jesús se quedaba en ese momento en Galilea, cuando las multitudes se encontraban en Jerusalén, era tonto, eso lo pensaban sus hermanos, porque quedarse allí con un puñado de personas pobres a su alrededor, cuando toda la nobleza se encontraba en ese momento en Jerusalén. Los grandes doctores de la ley estaban allí, todos allí. Es casi ridículo que él se quedara en Galilea, ¿no es así? Ellos pensaban así, que si Jesús, por un lado, estaba afirmando que había venido como ese gran maestro y libertador que tiene un mensaje para todo el mundo, ¿cómo es que no va a Jerusalén? Y va y lo proclama y grita allá a todos y les muestra ese mensaje. No hay ningún hombre que debería hacer eso en secreto, es lo que piensan. Si esa es la idea, ¿por qué no ir? ¿Por qué no ir allí donde va a tener la máxima publicidad, donde todo el mundo va a escuchar? ¿Por qué no ir? ¿Por qué no ir a Jerusalén, donde va a tener el mayor impacto y quedarse más bien en Galilea? Y noten, ellos están en este momento, sus hermanos, hablando desde el orgullo. No solo lo critican, sino que empiezan a darle consejos al Señor del universo y a decirle qué es lo que debe hacer. Y esa es una actitud típica de los incrédulos, como vimos el domingo pasado. Son el juez, simplemente son el juez del Señor Jesucristo. Él debería hacer esto, debería hacer aquello, y esa actitud es la causa principal del problema, que en su arrogancia no lo entienden. Sus hermanos pensaron que sabían cómo es que se hace, pero no saben nada. Por eso se lo digo de forma directa a usted hoy. Deje de intentar entender por usted mismo y en su lugar empiece a escuchar. Empiece a escuchar. Esos hermanos hablaban y no paraban todo el tiempo. Y hasta este momento es que Jesús tiene la oportunidad de dirigirse a ellos. Cuando los hermanos terminan de hablar, Él les habló. Y eso es lo que estamos considerando hoy. Mi querido amigo, si es cristiano, o si no es cristiano mejor, probablemente sea porque ha pasado todo el tiempo hablando del cristianismo sin saber de qué habla, discutiendo, debatiendo, y eso es muy común entre los incrédulos, que empiezan a hablar y dicen el cristianismo es esto, el cristianismo es aquello, pero ni siquiera han leído alguna vez la Biblia. Por eso le pregunto, ¿ha leído usted la Biblia toda, de tapa a tapa? ¿Lo ha hecho? Leerla de principio a fin. ¿Conoce realmente los argumentos en favor del cristianismo? Y le digo que todos hemos sido de alguna forma como estos hermanos. Hablamos sin parar y sin escuchar, sin dejar que la escritura sea la que hable. Y ese es el primer paso a la salvación, escuchar. Y los cristianos de esta congregación, los que son verdaderamente cristianos, pueden confirmar lo que estoy diciendo. Lo primero que ocurre en el camino de salvación es que se queda en silencio y empieza a escuchar y empieza a pensar en lo que está escuchando, en todo eso que se dice por primera vez. Porque antes de eso simplemente está expresando sus prejuicios, defendiendo su posición y no quiere escuchar. Solo espera que el orador termine para poder empezar a aportar su respuesta a lo que se dice. No está escuchando en absoluto. Y es como hicieron esos hermanos en esta ocasión. Y lo primero que tiene que hacer es escucharlo. Eso es lo que deberían haber hecho. Escucharlo a él. Y escuchar no solamente lo que él decía, sino las explicaciones que estaba dando. Y noten cómo él comienza a hablar. Mi tiempo, es lo que dice, mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo es siempre oportuno. ¿Qué quiere decir él con estas palabras? Y lo primero que voy a decir es que él es diferente a nosotros. Él es diferente al hombre, a la humanidad. Antes de hablar, debe reconocer que él es diferente. Debe reconocer que no conoce o que debe conocer acerca de quién es él. Y lo primero es reconocer que él es diferente a usted. Los incrédulos no saben eso, que es diferente. ¿Recuerdan Juan 8, versículo 23? Ahí adelante una página. En sus Biblias dice, y Jesús les decía, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba.
Vosotros sois del mundo, yo no soy de este mundo. Ahí lo dice. Es diferente. Jesucristo es diferente. Era diferente a ellos, por supuesto. Y se lo dijo a Nicodemo. En el capítulo 3, se lo dice a Nicodemo. En el capítulo 3, versículo 10 dice, allí Jesús respondió y le dijo, ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Versículo 11, en verdad os digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Es decir, nadie ha subido al cielo. Y esto es básico, esto es fundamental a entenderlo, que Él es diferente del hombre. Él está en una categoría diferente, en una categoría aparte de toda la humanidad. Él es la persona del Señor Jesucristo. Él no es su cuate, no es su pana, no es mi mejor amigo. Él es el Dios del universo, es Jesucristo. Es la persona de Jesucristo. Y la mayor parte de los problemas que experimentan las personas al considerar el cristianismo es que persisten en empezar con su enseñanza, no empiezan con la persona, pero tiene que empezar con la persona. Y eso es lo que le pasa aquí a sus hermanos, que no lo están haciendo. Están hablando con mucha facilidad, con mucha familiaridad, y Él les dice, mi tiempo, vuestro tiempo. No somos iguales. Aquí hay una división fundamental. En otras palabras, estamos frente a frente con este hecho central y vital para todos. Jesús de Nazaret es el Hijo eterno de Dios. Y esto es lo que hace el cristianismo diferente a todos. Esta es la enseñanza de las enseñanzas, que Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, por los padres, por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de la gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Lo asombroso, lo sorprendentemente asombroso es que el Hijo de Dios estuvo en medio de nosotros. Estuvo acá con nosotros en este mundo, en la carne, en semejanza de carne pecadora. Y si eso es así, ¿por qué los hombres y las mujeres no quedan de rodillas, conmocionados y silenciados por eso? ¿Por qué hablan tanto del cristianismo sin saber de qué están hablando? Lean los evangelios. Verán que las personas que recibieron la salvación y se regocijaron en ella es porque vieron algo único en este Señor Jesucristo, nuestro Señor. Lo escucharon y se arrodillaron ante Él, se arrodillaron a sus pies. Piense en el hombre Saulo de Tarso, que después fue el apóstol Pablo. Aquí hay un hombre que habla sobre Jesús, habla de Jesús de Nazaret, del cristianismo, y todo eso lo hace antes de creer. Y dijo un poconón de disparates porque no lo conocía. Y pensó que debía perseguir a Jesús, y luego hizo todo para perseguirle, porque pensaba que Jesús era un don nadie, que este era un carpintero simplemente, que no era nada, que nunca había sido formado, que nunca había tenido la formación fariseica, que lo único que hizo fue reunir a una chusma de gente ignorante a su alrededor y que por encima de todo dijo cosas que eran incongruentes o incoherentes. Y él, Pablo, o en ese momento Saulo, lo hizo citando las Escrituras. Pero en el momento en el que se vio frente a frente, él se quedó callado, se quedó en silencio. Y esa gran autoridad fariseica que era él, se convirtió en un niño. Y ese día que lo vio, le dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Yo no soy, ya mis grandes pronunciamientos no son nada, ya mis grandes argumentos no son nada. Soy tan importante como lo es un niño. Y Mateo habla de eso, dice, en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mi querido amigo, déjeme hacerle esta pregunta.
¿Se ha dado cuenta de que está tratando acá con el Hijo eterno de Dios? Deshágase de sus argumentos y disputa sobre el cristianismo y de lo que piensa. ¿Se ha enfrentado a Él y puede explicarlo? ¿Puede tratar con Él? ¿Puede abarcarlo en su mente? Mi tiempo, vuestro tiempo, dice Él. Jesús está afirmando que es único. Y lo resumiré diciendo lo siguiente: o lo que dice es cierto, o es la mayor muestra de insolencia, por no decir locura, que el mundo haya conocido jamás. Piénselo. Este es un hombre común y corriente. Es un carpintero que ha sido criado en Nazaret. Está aquí y dice, mi tiempo, vuestro tiempo. O eso es una afirmación cierta, o el cristianismo es la mayor tontería que el mundo haya oído jamás. Y le digo que debe examinar estos asuntos bien, con profundidad, porque estamos en este momento pisando terreno muy sagrado. Y debe venir con la debida reverencia, con el debido temor piadoso y escuchar lo que él tiene para decir. Escuchen, parece que está diciendo a sus hermanos, escuchen, por favor, escuchen. ¿No se dan cuenta de quién soy yo? Yo no soy de vosotros. ¿No ven ustedes la diferencia? Mi tiempo, vuestro tiempo. Eso quiere decir que Él es diferente. Antes de hablar de Él, debe conocer acerca de Él, y lo primero que debe saber es que Él es diferente. Y lo segundo, la segunda cosa, es que Él tiene un plan. Tiene un plan. Entonces Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado. ¿De qué está hablando? Bueno, les está diciendo de forma clara y obvia esto, que en nada de lo que Él ha hecho, todas sus acciones son sin sentido. Ninguna de sus acciones, ninguna de sus conductas son accidentales. Todo está de acuerdo a un plan. Muy bien, Él dice eso cuando les está diciendo allí que se vayan para Jerusalén en ese momento. Ellos pueden ir en cualquier momento, en el momento que quieran, pero les está diciendo, pero yo no puedo. ¿Qué está diciendo? Bueno, está diciendo obviamente que hay un plan, que hay un programa. Mi tiempo no ha llegado todavía. De hecho, les está diciendo que Él no decide lo que hace. Ahora, al leer especialmente este evangelio, verá que Él hace mucho hincapié en que está siguiendo un plan, porque Él dice que no habla por sí mismo, sino que el Padre que le envió le ha dado las palabras. ¿Alguna vez se ha enfrentado a eso? No es su idea, no es lo que Él piensa, no es su propia enseñanza. A Él se le ha dado lo que dice, y no solamente lo que dice, sino lo que hace, sus obras. Las obras que hago no las hago por mí mismo, sino porque el Padre me envió. Él hace las obras que el Padre le dio. Escúchelo en la gran oración sacerdotal registrada allí en el capítulo 17 de este evangelio. Noten allí lo que dice. Capítulo 17, versículo 4. Dice allí, yo te glorificaré en la tierra habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Mi tiempo aún no ha llegado. Todo lo que Él dice, todo lo que Él hace, incluso en el momento que lo hace, no es suyo, es del Padre. Esa es la esencia misma del mensaje cristiano. Hay un plan. El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, viene a este mundo para llevar a cabo ese plan. Todo lo que Él hace está bajo el control de Dios. Y eso es lo que encontramos en las páginas de estos 4 evangelios. Y se explica mayormente en el libro de los Hechos o en las epístolas. Hay un plan. Dios lo planeó antes de la fundación del mundo, antes de que el mundo fuera creado, antes de que algo hubiera en Él, antes de que fuera creado, Dios planeó enviar a su Hijo al mundo. Es un plan elaborado en detalle, es en el tiempo preciso, y por eso es que dice, mi tiempo aún no ha llegado. Y su única preocupación es siempre llevar a cabo la voluntad de ese Padre, es llevar a cabo ese plan particular que el Padre le dio. Y para ver esto, mejor recuerdan lo que pasó en el huerto del Getsemaní. Ahí está nuestro Señor, cerca de la muerte,
en la cruz y está allí solo, orando, sudando gotas de sangre. ¿Y qué dice? ¿Lo recuerdan? Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Mateo 26, 39. Esa copa es beber, esa copa es parte del plan de Dios. Y lo que está haciendo en ese momento Jesucristo es preguntar, ¿hay alguna manera en que se pueda hacer esta misma obra? Si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Él ha venido a cumplir la voluntad del Padre y la ha cumplido con todos los detalles en cada uno de ellos, inclusive en el tiempo exacto. Y no hará nada en absoluto que no esté en el tiempo adecuado. Y esto es lo que nos da la clave para estos textos, para comprender su comportamiento, que en la superficie a sus hermanos les pareció absolutamente contradictorio. Por eso es que dice, mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo es siempre oportuno. Y noten el versículo 10 del capítulo 7. Pero cuando sus hermanos subieron a la fiesta, entonces él subió, no abiertamente, sino en secreto. Subió en secreto, porque en Jerusalén los judíos buscaban para matarlo. Por eso no se dejó ver. Pero en otra ocasión, un tiempo después, él se fue para Jerusalén de forma pública. Y esto cuando sus seguidores le suplicaban que no fuera. Le dijeron, ese zorro Herodes está deseoso de matarte. Si vas allí te van a arrestar porque Herodes está conspirando contra ti. Pero ¿qué hizo Jesucristo? Igual fue. Fue a Jerusalén en ese momento. No iba antes porque los judíos querían matarlo, pero va más tarde y ya ni siquiera puede ser disuadido de no ir. ¿Cómo se reconcilia eso? Bueno, hay muchas ilustraciones y ejemplos de lo mismo. ¿Recuerdan la boda de Caná de Galilea? Juan 2. Allí de repente se quedaron sin vino. Y la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, mujer, ¿qué nos va a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora. Al cabo de unos instantes convirtió el agua en vino. ¿Y cómo se explican esas cosas? ¿Qué significan? Noten lo que dice Juan 11. Juan 11, versículo 3. Dice, las hermanas, ¿recuerdan este evento? La muerte de Lázaro. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús, Señor, mira que al que tú amas está enfermo. Cuando Jesús lo oyó, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Y Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, entonces ¿qué hizo? Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Él estaba esperando que Lázaro se muriera. Entonces, ¿cómo reconciliamos eso? ¿Tiene algún sentido? Este hombre Jesucristo, nuestro Señor, amaba a Lázaro, amaba a Marta, amaba a María. Le envían ese mensaje urgente diciendo, Lázaro está muy enfermo, que está a punto de morir. Pero dice que cuando se enteró de que estaba enfermo, se quedó 2 días más en ese lugar. Y luego sí fue. ¿Cómo podemos reconciliar estas aparentes contradicciones? Estas supuestas inconsistencias, porque hay muchas más. ¿Recuerdan cuando hace milagros? La multitud se reúne, escucha atentamente y cuando ve él eso, se desaparece y comienza a trabajar en otra ciudad. Hay un hombre en Lucas 5 con lepra, de repente le dice, sé limpio, y al instante la lepra lo dejó. Y luego, ¿qué le dice? Y le mandó que no le dijera eso a nadie. ¿Qué es eso? Eso es lo que están pensando sus hermanos. Parece que está trayendo la atención con todos estos milagros, parece querer que venga una multitud y predicarles, y sin embargo, en el momento que lo consigue, entonces se va, se marcha. Allí curó a este hombre y le mandó que eso no se lo dijera a nadie. No le digas a nadie, ni una sola palabra, guárdatela. Por eso en este versículo 6 del capítulo 7, el Señor está respondiendo a esas preguntas y mostrando que lejos de ser una incoherencia, Él lo que está siguiendo es el plan de Dios. Mi tiempo aún no ha llegado. ¿Qué quiere decir? Bueno, lo que quiere decir es esto. Si hubiera subido
con la multitud, si hubiera caminado con ese grupo de personas, con esa procesión a Jerusalén, su llegada había sido bien conocida. ¿Sí o no? Había sido anunciada a todos. Había habido en ese momento una manifestación porque se estaban interesando por él. Y eso hubiera llevado sin duda a su arresto inmediato. Habría sido ejecutado de inmediato. Pero el momento de su muerte aún no había llegado. Más tarde, por eso sube a Jerusalén de la manera que subió para que nadie lo viera. Sin embargo, sabemos que después sí va a Jerusalén de una forma pública. Y recuerden lo que sucede allí. Un grupo de personas salen, se quitan la ropa para mostrar reverencia a la llegada de Jesucristo, la ponen en el piso, la arrojaron allí al camino, cortaron ramas de palmeras y gritaron: Hosana el hijo de David, bendito es el que viene en nombre del Señor. Y eso condujo inmediatamente, directamente a su muerte, tal como él sabía que iba a ocurrir. Por eso lo que está diciendo aquí es que el tiempo no ha llegado. Mi momento aún no ha llegado. Había un momento fijado para su muerte. Había ciertas cosas que debía hacer antes de que eso sucediera. Y él ha venido a morir, pero ha venido a morir en su tiempo. Por eso es que se queda en Galilea y sube a Jerusalén en secreto, porque no había llegado el momento. Todo está arreglado, todo está decidido, todo está determinado. Y luego cuando llegó el momento, porque el momento llegó, alzando sus ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. ¿Cuál es el resultado de todo eso? Bueno, es esto. La muerte del Señor Jesucristo en esa cruz en el Monte Calvario no fue un accidente. No fue una cuestión política. No. No fue el resultado de las maquinaciones de la gente, ni por envidia ni la amargura. Todo eso, por supuesto que está en juego, pero no es la explicación de la muerte en la cruz. Esto fue algo que fue determinado en el consejo, en el plan eterno de Dios antes de la fundación del mundo. El plan del sacrificio del Cordero de Dios se hizo antes de que este mundo existiera. Y el momento mismo fue fijado y determinado. Y nunca, por lo tanto, vuelva a pensar en la muerte del Hijo de Dios en el Monte Calvario como un accidente. Nunca piense en ello como acciones de hombres. Él ha venido a llevar a cabo un plan, y ese plan es su muerte en la cruz. Eso fue lo que le dijo Moisés y Elías en el monte de la transfiguración. Hablaron acerca de lo que debía llevarse a cabo en Jerusalén. Todo se conocía, todo se sabía, la hora exacta, había un plan. Por eso le pregunto, mi querido amigo, ¿qué piensa usted de la muerte de Cristo? Si dice: esa fue la mayor tragedia que el mundo ha conocido jamás. Si es así como lo ve, pues no lo ha entendido. Están tan ciegos como están sus propios hermanos. Él no subió porque su tiempo no había llegado. Llegaría, pero aún no era. Ha venido a morir, sí, a su manera y en el momento adecuado. ¿Sabía usted que esto era el plan de Dios antes de la fundación del mundo? Mi tiempo quiere decir que lo está haciendo en el tiempo del Padre. Mi tiempo terminó en el momento que se entregó como un cordero para que pudiera convertirse en el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y ahora veamos un tercer malentendido de quién es Cristo. Lo primero es que es diferente de nosotros, diferente de esas personas en ese momento. La segunda cosa es que tiene un plan. Y lo tercero es que su plan no es como lo espera. Antes de hablar de él, debe conocer acerca de lo que él está haciendo. Y eso es lo que el mundo no puede entender. El Hijo de Dios ha venido al mundo para llevar a cabo un plan determinado antes de la fundación del mundo. Y es un plan que es absolutamente diferente y contradictorio de todo lo que los hombres han pensado o imaginado. Es algo que los hombres no pueden entender. Mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo es siempre oportuno. ¿Y qué quiere decir con eso? ¿Qué quiere decir con que vuestro tiempo es siempre oportuno? Y esto es lo más importante en este momento.
porque el cristianismo es considerado como una gran enseñanza moral o ética, de prosperidad, de traer bendiciones al hombre. Mucho escuchamos de personas de lo que esperan cuando dicen creer en Jesucristo, para ser bendecidos, para de alguna manera que se les arregle la vida. Vuestro tiempo es siempre oportuno. Y si la prosperidad material o las bendiciones al hombre fueran el evangelio de Jesucristo, entonces su principal preocupación sería la felicidad, la abundancia financiera sin límites y la eliminación de todas las dificultades. Cuando hablo con algunas personas, esa es la impresión que recibo. Que viniendo a Cristo, lo que quieren es que sus problemas se les acaben. Ya no quiero tener más eso, por eso vengo a Cristo. Vienen a Cristo para que todo eso se acabe. Piensan que el propósito central del evangelio es eliminar los problemas o hacerse ricos o evitar el sufrimiento o las enfermedades. Y de hecho algunos piensan que la iglesia debe inclusive enfocarse en esos temas, porque eso es lo que la gente necesita o quiere escuchar. Y si los predicadores hablan más sobre esto, entonces ya vamos a tener éxito. Si habla menos sobre pecado, la cruz y la eternidad, las iglesias van a estar llenas. Y hay quienes afirman que esto es el verdadero cristianismo, que el propósito de Dios no es la redención del pecado, sino la liberación de la pobreza. Que el evangelio no es sobre la reconciliación con Dios, sino cómo obtener bendiciones materiales. Pero eso no es lo que Cristo enseñó. Cuando Cristo Jesús vino a la tierra, muchos le querían hacer rey, porque pensaban que iba a traer un reino de gloria terrenal, prosperidad y dominio sobre las naciones, pero Él no vino para hacer eso. No vino para llenar estómagos vacíos. Él no vino para dar felicidad al hombre. Él no vino para quitarme algo allí que tengo que me molesta. No. Eso es el evangelio de la prosperidad. Y sí, es un evangelio que se recibe con agrado, la prosperidad, porque no hay nada ofensivo. Promete éxito, promete riqueza, promete liberación de dificultades. No hay cruz en su mensaje, no hay negación del yo. El evangelio le está pidiendo que diga no al yo, no más. El evangelio le está pidiendo que se arrepienta, pero el evangelio de la prosperidad le dice no necesita. Por eso es que el mundo lo aplaude, por eso es que se llenan las iglesias. Pero el verdadero evangelio no se ajusta a los deseos del hombre natural. No. No se trata de lo que el mundo quiere escuchar, sino de lo que el hombre necesita desesperadamente. Y lo que el hombre necesita es el perdón de pecados y la vida eterna. Eso es lo que necesita el hombre. Si la prosperidad física, económica o sentimental, o que le quite sus problemas, si eso fuera el evangelio, no habría persecución. Y aquellos que predican el evangelio van a ser perseguidos. Todo el que predique el evangelio centrado en la prosperidad, cualquier tipo de prosperidad, está predicando un evangelio que es ajeno al de Cristo. Y sí, a la iglesia le está hablando de dinero y ellos aplauden, es porque ellos están siempre listos para esto. Vuestro tiempo es siempre oportuno. Pero Él dice, mi tiempo aún no ha llegado. ¿Y por qué no? Porque es completamente diferente. Porque pertenece a una orden diferente. Porque pertenece a una categoría diferente. Porque no está en serie con lo que ha sucedido antes. Porque es completamente nuevo. Porque no había habido nada igual antes. Oh sí, pero vuestro tiempo es siempre oportuno. El mundo está familiarizado con este tiempo, pero no con el plan y el tiempo de Cristo. Esto es inesperado. Esto viene de arriba. El mundo no siempre está preparado para esto. De hecho, puedo decir que el mundo no lo entiende. Subid, le está diciendo a sus hermanos. Hagan lo que queráis, haced lo que queráis, todo lo que el mundo hagan y el mundo os entenderá, porque vuestro tiempo siempre está preparado. No necesitan ningún intérprete para eso. Pero yo no voy porque la gente no me entiende. No me entiende, ni entiende mi mensaje, ni entiende lo que hablo. ¿Ha oído las palabras de Pablo en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14? Se los leo. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Ahí está el Hijo de Dios en el mundo. Y esto es lo que el mundo hace. No lo conoció,
porque si lo hubieran conocido, no hubieran crucificado al Señor de gloria. La predicación de la cruz es piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Mi tiempo aún no ha llegado, su tiempo siempre está listo. Por supuesto que puede que llegue un predicador o un nuevo filósofo que tenga un nuevo énfasis, y sí, muchas personas van y lo escuchan, pero si es simplemente un charlatán, lo único que está haciendo es cambiando de acento, pero es lo mismo. Nada hay absolutamente nuevo. Vuestro tiempo siempre es oportuno, pero no el mío, dice él. Esto no es solo nuevo, sino es inesperado. Esto es algo que el mundo no puede entender. Al mundo no le gusta, es algo que el mundo odia. El mundo no puede odiarle porque a mí me odian, es lo que está diciendo. Porque destruye sus filosofías, porque destruye todo lo que ha pensado hasta el momento. Es absolutamente extraño el evangelio. Algo que el mundo nunca ha visto antes. Mi tiempo, vuestro tiempo. El tuyo siempre está listo, no el mío, dice Jesús. El mío es algo revolucionario y tiene que llegar de la manera que Dios ha determinado y en el tiempo que Dios ha determinado. ¿Y de qué está hablando? Bueno, esa es la forma de definir el evangelio, enfatizando su absoluta singularidad. Es diferente a todo lo demás. ¿Y es un plan? ¿Es un plan social o es un plan político? ¿Es algo sobre bendiciones materiales? No. ¿Y qué es? Bueno, se lo diré. Es la encarnación. El mensaje cristiano es este. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibamos la adopción de hijos. No. No es un esquema político o social o económico mejorado, no, sino es la venida del Hijo de Dios a este mundo. ¿Está la gente preparada para escuchar eso? Por supuesto que no, ¿no es así? Pero si yo predicara de política, el tiempo siempre está listo. No, sino falta abrir la política. Yo hablo de política, algunos de ustedes me conocen y hablo de política, de la extranjera, de la de acá, yo hablo de política, me gusta. Y la gente, cuando estamos hablando de política, todo el mundo aporta, pero no es sino que les hable de ese mensaje de salvación y ahí sí ya está un poco más pesado. Yo recuerdo, alguien esta semana me habló en una iglesia, me dijeron que hicieron un servicio de despedida para uno de los miembros, y está bien, hicieron un servicio de despedida, pero el 45% del servicio fue dedicado a esta persona que se iba, una persona que todos querían, todos amaban. Se iba para otro lugar y todo el mundo, y dedicaron todo el tiempo a hablar de la señora. Yo hablo con ellos y estaban felices, la pasaron fabuloso porque fue uno de los mejores días. Despidieron a una gran persona. Pero cuando hablan de la encarnación, del milagro de la encarnación, del nacimiento virginal, de las dos naturalezas en una sola persona, es un mensaje larguísimo. Ese mensaje sí es largo. Los mensajes que usted predica son larguísimos, porque estamos hablando de eso únicamente. Pero si empezamos a unir a otras cosas, ahí sí ya están, eso sí es un mensaje recibido. Así pasa. Hermanos, Él no ha venido al mundo para darles algo material. Él ha venido al mundo para salvarlos. Para eso ha venido. No para mejorarlo, no. Para salvarlo, tomando sus pecados sobre sí mismo en el cuerpo, en ese cuerpo santo, y llevarlo a la cruz en el Monte Calvario. ¿Lo entiende el mundo? No. ¿Qué hace el mundo? Lo escupe y lo ridiculiza. Odia la sangre de Cristo. Y él sabía, Jesucristo, de lo que se hablaba. Su hora aún no había llegado. Pero cuando llegó, trajo redención. Ofreció su vida por muchos. Cargó la iniquidad de todos nosotros. Vino para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Entiende? Entonces, ¿por qué es que sus discípulos no pudieron en ese momento comprender y tropezaron con ello cuando Él lo anunció por primera vez? ¿Recuerdan a Pedro? Pedro comenzó a reprenderle, diciendo, no lo permita Dios, Señor. Eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose, Jesucristo le dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque Pedro no vio las cosas de Dios, sino las de los hombres. Él en ese momento no vio la encarnación,
no vio el cuerpo quebrantado, no vio la sangre derramada, y ese es el mensaje. Algo de lo que el mundo no sabe nada, no lo entiende y no ve su relevancia. Se siente que es lejano porque no tiene que ver con los problemas urgentes del momento. Por eso es que habla así. Por eso es que se queda en Galilea y no se apresura a subir a Jerusalén. Y es más, no ha venido simplemente a enseñar a los hombres y a reformarlos y a mejorarlos un poco. Él ha venido a darles un nuevo nacimiento, una nueva naturaleza. El mensaje es que el hombre debe nacer de nuevo. Y si no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y vuestro tiempo es siempre oportuno. Este es el mensaje que no les gusta. Por eso lo odian, por eso lo abominan, por eso lo ridiculizan. El verdadero cristianismo no acepta ese tipo de cosas. Hay un abismo, les digo, entre el verdadero cristianismo y el cristianismo de vuestro tiempo. El plan que ha venido a llevar a cabo y cumplir es un plan que el mundo ignora y no entiende y no le gusta. Pero gracias a Dios le damos, porque Él vino a llevar a cabo ese plan y no se desvió. Vino al mundo para llevar a cabo este plan de Dios y llevó a cabo el plan de Dios. Su madre no lo entendió, sus hermanos no lo entendieron, su propia nación, los judíos, no lo entendieron, pero gracias a Dios le doy y le debemos dar que el mundo, a pesar de que no lo entendió, aunque sus discípulos no lo entendieron, a pesar de que ellos lo abandonaron y huyeron, Él siguió adelante en su plan, lo llevó a cabo solo. Todos los discípulos se desaparecieron ese día y Él fue solo, a pesar de que todos lo abandonaron y todos huyeron. Pero gracias a Dios que Él siguió adelante. Llegó al momento y dijo, ahora este es el momento que todos me abandonarán y quedaré solo. Y aunque estaba solo, siguió adelante. La incredulidad, incluso la enemistad, el odio, no lo afectaron ese plan que él tenía. Y lo hizo a pesar de nosotros. Y eso es lo más maravilloso de todo. Lo estaba haciendo y lo estaba llevando a cabo a pesar de toda esa incredulidad. Lo estaba llevando a cabo de una manera que Dios lo había planeado. A pesar de los incrédulos, de los mismos incrédulos que no creían. Y esa es la gloria del camino de salvación. ¿Recuerdan a Pablo en Romanos 5? Dijo, porque mientras aún éramos débiles, en su tiempo Cristo murió por los impíos. ¿Por quién murió? Por los impíos, por los débiles. Murió por los pecadores. Pero escuche esto también. Cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Ahí está. Ha venido al mundo. ¿Para qué? Para llevar a cabo este plan. ¿Y cuál es el plan? Salvar a los hombres a quienes ha venido a salvar. Y esos son sus hermanos, aquellos mismos que lo malinterpretaron y que no creyeron en él y que lo discutieron. De hecho, uno de ellos lo tenemos acá como líder de la iglesia, a Jacobo. Y tenemos a otro que escribió uno de los libros, Judas, medios hermanos de Jesucristo. En ese momento no creían, pero después creyeron. Él vino a salvarlos a ellos en ese momento que ellos estaban rechazando a Jesucristo. Pero gracias le damos a Dios por eso, porque Él nos salva a pesar de nosotros mismos. Él nos salva a pesar de nuestra incredulidad. Él es el que lo ha hecho todo. Mientras éramos pecadores, mientras éramos impíos, mientras éramos incrédulos, mientras éramos unos extranjeros, Dios nos salvó. Yo estoy seguro que hay personas aquí, hoy, en esta congregación, este grupo de personas, esta mañana que son incrédulos. Y sin embargo, el Hijo de Dios ha muerto por usted. Usted que lo niega, usted que lo critica, usted que se ríe de Él, que está en enemistad con Él. Él murió por ustedes, Él murió por sus enemigos. Llevó a cabo el plan que los hombres no podían entender. Para los mismos hombres que no podían entender, es ese amor de Dios que Dios ha dado al mundo, que entregó a su propio Hijo. Eso era lo que estaba sucediendo con Pablo, como él mismo lo dijo. Él era un blasfemo, injurioso, un perseguidor. Incluso mientras estaba haciendo eso, él murió por Pablo. Gracias a Dios le damos. Porque el camino de salvación de Dios no depende de su entendimiento ni de su tiempo. Todo está en su propia voluntad y consejo eterno. Todo es por su gracia, por su amor, compasión y bondad y por su gloria. Todo es suyo.
Y antes de que pueda entender esto y recibirlo y ser salvado, necesita tener un nuevo entendimiento, necesita una operación, necesita que el Espíritu Santo entre en su cuerpo, lo abra, quite ese corazón de piedra y reciba ese corazón de carne. Y el hombre natural no percibe estas cosas porque se perciben por el Espíritu de Dios. Por eso el Espíritu de Dios tiene que entrar y entonces, y solo entonces, verá la gran cantidad de contradicciones que ha tenido en su vida. Ese es el perfecto plan de Dios. Y gracias le damos a Dios porque Jesús se quedó en Galilea, porque los judíos querían matarlo. Y luego cuando llega la hora, obedeció. Obedeció por usted y obedeció por mí. Llevó a cabo el plan de Dios hasta el más mínimo detalle para que usted y yo pudiéramos ser rescatados. Y gracias le damos a Dios por su tiempo, que es tan diferente de nuestro tiempo. Gracias a Dios le damos por el Evangelio de Dios, el camino hacia la salvación. Yo le pregunto, ¿se ha arrodillado a sus pies? ¿Le ha mirado? ¿Le está escuchando? ¿Le ha escuchado? ¿Y le ha oído decir que ha venido al mundo para dar esta gran redención? ¿Por usted ha venido? Aunque es un rebelde contra Dios y un vil pecador que no merece más que el infierno. Que ha venido para que pueda ser perdonado, para que pueda ser absuelto y reconciliado con Dios, para convertirse de hecho en un hijo de Dios. ¿Lo ha escuchado? Si lo ha escuchado, simplemente agradezca. Agradezca, llénese de gozo, porque va a pasar eternamente en comunión con Él, en su presencia. ¿Qué mejor que eso? Si Dios le está hablando hoy con estas palabras, acéptelo. Acepte lo que Dios hizo por usted. Es la obra del Señor del universo que vino a este mundo a salvarnos. ¿Qué mejor que eso? ¿Por qué todavía no lo ha aceptado? ¿Por qué todavía pone trabas para la entrada de este conocimiento en su mente y el reconocimiento de quién es Él? Vamos a orar. Dios, gracias te damos por tu palabra y lo que hace en nosotros. No solamente a muchos de nosotros al oírla y escucharla, pacientemente hemos podido creer y pasar de muerte a vida, sino que tú, Señor, inclusive hoy, aquellos que hemos creído, nos llenas de agradecimiento profundo, porque sabemos que es una obra que no tuvo nada que ver con nosotros, sino fue una obra entera tuya. Pusiste el Espíritu Santo en nuestros corazones para poder entender estas verdades. Y si hay alguien hoy que está en este lugar y ha entendido esta verdad y les has permitido creer y poner fe, te agradecemos porque les has dado la salvación. Tú confirma esa salvación en aquellos que están en medio de nosotros que han creído. Y a nosotros también afírmanos, Señor, en esa verdad, esa gloriosa verdad de lo que tu Hijo Jesucristo vino a hacer, ese plan perfecto, ese plan que no podíamos entender y además a mostrarnos lo diferente que eres tú, la división, el abismo que hay entre el Dios del universo y el hombre. Gracias te damos por tu Hijo, por esa sangre preciosa, porque ahora tenemos acceso a ti. Y es en el nombre de Cristo que estamos orando estas cosas. Amén.